Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Física 1. En esta ocasión pues damos por iniciada la unidad número 2 de Física 1 que tiene que ver todo con el movimiento. En este caso, como primer contenido, vamos a estudiar precisamente uno de los movimientos que es el movimiento rectilíneo uniforme, llamado habitualmente por la física como MRU. Es decir, movimiento rectilíneo uniforme. Damos por iniciada esta unidad de cinemática y comenzamos con la pregunta clave. ¿De qué se va a tratar este contenido? Preguntémonos eso. ¿De qué cree que se va a tratar el contenido? Para responder eso, simplemente vayámonos a su palabra clave. El mismo tema o el mismo nombre lo dice. Vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Desglosemos la palabra en los tres que están determinados. Primero comenzamos con movimiento. La unidad de hecho se llama la unidad de movimiento. En este caso, un cuerpo tiene movimiento si cambia de posición a través del tiempo. Es decir, para que un objeto tenga movimiento, este tiene que cambiar de posición en un lapso de tiempo. Luego tenemos la palabra rectilíneo. Un movimiento tiene una trayectoria rectilínea si se mueve a lo largo de una línea recta, precisamente. Es decir, que un objeto, un cuerpo, un móvil, una partícula o lo que sea, tiene movimiento rectilíneo si se mueve a lo largo de una línea recta. Y vamos con la tercera palabra, que es precisamente uniforme. El término uniforme se refiere a que el cuerpo que se mueve o avanza, retrocede la misma distancia cada unidad de tiempo. También se puede decir que se refiere a que un cuerpo que se mueve lo hace con una velocidad constante. Entonces ahí tenemos por definición o desglosado las tres palabras. El movimiento, que una partícula, un objeto tiene movimiento cuando cambia de posición a través del tiempo. Rectilíneo, este movimiento tiene una trayectoria rectilínea si se mueve en una línea recta. Y es uniforme cuando el objeto avanza, retrocede la misma distancia cada unidad de tiempo. Es decir, se puede decir también que el cuerpo tiene una velocidad constante. Son los tres elementos del movimiento rectilíneo uniforme. Dentro de la palabra rectilíneo, nosotros nombramos que un movimiento rectilíneo si tiene una trayectoria rectilínea, es decir, mueve a lo largo de una línea recta. Pero recordemos que es una trayectoria. La trayectoria, recuerde que es la forma que tiene el camino por donde se mueve un objeto. En este caso, la más simple es una forma rectilínea. Por acá en pantalla aparece un ejemplo de una trayectoria de una pelotita. Recuerde, la trayectoria es la forma que tiene el camino por donde se mueve un objeto. Por lo tanto, en el tema que estamos estudiando de MRU, aprenderemos a describir el movimiento que tiene un cuerpo que se desplaza a través de una línea recta con una velocidad constante. Puede ser la definición de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Hay algún ejemplo que nos pueda dar una idea más cercana acerca de lo que se va a plantear? Por ejemplo, pongamos un automóvil que se mueve en una carretera en un solo sentido, sin cambiar en ningún momento su velocidad. Recordemos la palabra sentido. El sentido, o al decir un solo sentido, se refiere a que si el cuerpo se mueve de un punto A a un punto B, en ningún momento modifica su trayectoria, es decir, en ningún momento cambia su trayectoria en ese punto.
En realidad no es tan fácil identificar un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, perfecto y en forma natural, donde no intervenga la mano del hombre. Un par de ejemplos de la naturaleza son más precisos, pero no se ven. Dichos ejemplos son, tenemos por ejemplo, la velocidad del sonido, que en un medio homogéneo, es decir, que tiene la misma densidad en todas sus regiones. La velocidad del sonido cumple con ser un movimiento rectilíneo uniforme. Otro ejemplo que no depende de la mano del hombre es la tan famosa velocidad de la luz. La luz también es un medio homogéneo, por lo tanto cumple con ser un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué no se ven ejemplos muy claros que correspondan perfectamente al movimiento rectilíneo uniforme? Puede haber varias causas, pero aparentemente la principal es el hecho de que cada vez que hay un movimiento en una superficie, por ejemplo una calle o un fluido, el aire, surge un impedimento al movimiento, que es el rozamiento. El rozamiento es un tipo de fuerza que se opone al movimiento. Imagínese usted el asfalto y las llantas de un vehículo. Crean un pequeño rozamiento uno contra otro. Por lo tanto, cada vez que un objeto se mueve, actuará sobre él una fuerza de rozamiento que lo irá frenando. Y si va frenando, entonces va disminuyendo su velocidad. Debido a ese efecto, el objeto no se moverá en MRU, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. En el ejemplo que se mencionó del automóvil, imaginémonos un automóvil en una carretera, se tienen que dar algunas condiciones para que se considere como movimiento rectilíneo uniforme. La primera es precisamente que exista o se mueva este automóvil en línea recta. Es decir, que este automóvil se mueva en una superficie perfectamente plana y recta. 2. Segunda condición. Que en este caso la línea donde se mueva el automóvil sea una línea recta, es decir, que el conductor no debe mover el volante por ningún motivo. Es decir, mantener una línea recta durante todo el proceso de conducción. Y la tercera condición para que se cumpla un movimiento rectilíneo en un automóvil es que el conductor no frene ni acelere más que lo justo para contrarrestar el efecto del rozamiento. Es decir, que el tacómetro del vehículo muestre la misma velocidad o rapidez durante todo el trayecto. Si estas tres condiciones las cumple, entonces el automóvil se consideraría que se encuentra en un movimiento rectilíneo uniforme, aunque hay varios factores que obviamente dicen lo contrario. El rozamiento de la llanta contra el asfalto, el aire que opone resistencia al vehículo, etc. Pero en estas condiciones, que se mueva en línea recta, en un camino plano y que el conductor no cambie de dirección el automóvil y que éste lleve una velocidad constante a modo de que perfectamente contrarrestar el efecto de rozamiento, entonces si cumple estas condiciones se dirá que el automóvil se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. Lo que hemos mencionado como condiciones puede resultar fácil o difícil según sean las condiciones de la conducción. Hoy en día los automóviles modernos traen incorporada una función llamada el Cruise Control. Con esta opción puede dejar que el mecanismo controle automáticamente el que se mueva con una rapidez constante. Lo recto que vaya siempre va a depender del conductor. Antes de continuar, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué estudiar el movimiento rectilíneo uniforme si, como ya lo hemos explicado, no es un movimiento muy común? Es decir, en la naturaleza el movimiento rectilíneo uniforme no es tan común debido a los factores que influyen para que un objeto no cambie su sentido
mantenga una línea recta y una velocidad constante durante todo el trayecto. Entonces la pregunta, ¿por qué estudiarlo? La verdad es que como ciertamente no es un movimiento tan común, pero ocurre que la mayoría de los movimientos que sí ocurren en la realidad, o sea, en la vida cotidiana, pueden ser tratados con muy buena aproximación como que sí fueran movimientos rectilíneos uniformes, es decir, despreciar aquellos agentes externos que pudieran causar que el objeto no se mueva de manera rectilínea uniforme. El rozamiento, por ejemplo, pero hay que trabajarlo como que si sí lo fuera. Veamos un ejemplo cotidiano. Imagínese usted, si un bus emprende un recorrido desde su casa, digamos que esta es su casa, hasta la institución donde usted estudia. Estamos acá. Esta, desde su casa hasta la institución, se encuentra a una distancia de 6 kilómetros. Evidentemente no es una línea recta, ¿verdad? Aquí hay distintos trayectos que vamos a seguir. No es una línea perfectamente recta. Hay separaciones, hay calles, hay casas, etcétera, etcétera. Hay que ir haciendo cambios de direcciones para llegar a la institución. Pero tomémoslo como que si fuera una línea recta perfecta. Entonces, nosotros sabemos que el autobús, imagínense que vaya a una rapidez constante de 60 kilómetros por hora, entonces podemos predecir cuánto tiempo va a tardar el autobús para llegar a la institución. Y precisamente por eso se estudia el movimiento rectilíneo uniforme. Si bien es cierto que el autobús, por muy perfecta que sean las condiciones, nunca va a estar en movimiento rectilíneo uniforme, por el caso del rozamiento, el aire y otros factores, pero podemos hacer predicciones más o menos acertadas que nos permitan calcular ya sea distancias, ya sea tiempos transcurridos o ya sea la rapidez que lleva un objeto si se conocen las otras dos. Entonces, en el caso de que un autobús desde su casa hasta la institución mantenga más o menos una rapidez de 60 kilómetros por hora y la casa se encuentra a 6 kilómetros de la institución, nosotros pudiéramos predecir el tiempo que se va a tardar el autobús en llegar a la institución. Es decir, en este caso, imagínese usted, para llegar a la institución, más o menos se va a tardar en el trayecto 10 minutos aproximadamente. Es decir, que si inicia el recorrido a las 6:30 de la mañana, llegará a la institución aproximadamente a las 6:40. No es exacto, porque ya dijimos que para que cumpla las condiciones de ser movimiento rectilíneo uniforme, se deben dar las condiciones perfectas del objeto. Pero, por aproximación, nosotros podemos decir que en esta situación el autobús tardará aproximadamente 10 minutos en llegar hacia la institución. El trayecto desde su casa hasta la institución obviamente no es rectilíneo. El bus no podrá mantener en todo el viaje la misma velocidad tampoco. Al menos deberá detenerse, hacer paradas, recoger a más gente, etc. En subidas irá más lento, en terrenos planos y quién sabe qué otros imprevistos habrá. Es decir, ese movimiento no corresponde a lo que entendemos por movimiento rectilíneo uniforme. Tal vez una predicción que se haga con la información que se tiene no lleve a tener una respuesta exacta, pero va a ser muy aproximada a la realidad. Entonces, no es mala idea tratar ese movimiento como que si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Aclarado ese punto, entonces pasemos a lo siguiente. Recuerden, no todos los objetos van a mantener a exactitud un movimiento rectilíneo uniforme, pero se trabajan como que sí lo fueran. La física lo estudia como que sí lo fuera. Entonces, ya aclarado ese punto, vamos a pasar a lo siguiente. Preguntémonos, ¿cuándo se considera o cuándo un objeto, un móvil, una partícula o lo que sea, se va a encontrar en movimiento rectilíneo uniforme? Recuerde que un móvil, en el ámbito de la física, se entiende por móvil al objeto en movimiento, del que se quiere estudiar su trayectoria
o las fuerzas que lo acompañan. Este concepto tiene especial interés en la dinámica y en la cinemática, dado que el objeto de estudio es precisamente un objeto móvil o una partícula. Entonces, cuando un móvil, es decir, un objeto en movimiento, estará en movimiento rectilíneo uniforme. Bien, primero, para que esté en movimiento rectilíneo uniforme, la trayectoria que describe su movimiento debe ser una línea recta. Primera condición. Segunda condición, y quizás la más importante, la velocidad permanece constante, por lo tanto no existe una aceleración, es decir, no hay un cambio en la velocidad. Recorre distancias iguales en intervalos iguales de tiempo. Por ejemplo, imaginémonos un automóvil, por aquí lo tenemos, que recorre aproximadamente 15 metros en cada segundo. Es decir, se mueve a una velocidad de 15 metros sobre segundo, la cual permanece constante durante todo el movimiento. Imaginémonos esto. Para las situaciones de la física necesitamos siempre tomar un punto de referencia. Si lo vemos como que si fuera un plano cartesiano, el punto de referencia siempre va a ser el cero. Todo lo que está a la derecha del cero es positivo y todo lo que está a la izquierda del cero es negativo. Todo lo que esté por encima del punto de referencia va a ser positivo y todo lo que esté por debajo del punto de referencia va a ser negativo. Entonces, imaginémonos esta situación. El auto ya viene, porque si empezara de acá necesita encenderse y acelerar. Pero imaginémonos que el auto ya viene y este punto de referencia es, por ejemplo, donde nosotros estamos ubicados. Entonces el automóvil ya viene con una velocidad constante de precisamente 15 metros por segundo. ¿Qué significaría eso en el caso? Observe lo que sucede. El automóvil, como viene a una rapidez constante, cada segundo que transcurre son exactamente 15 metros que el vehículo se desplazó. Repitamos lo que hemos dicho. Imagínense la situación. Este es el punto de referencia, donde usted está, por ejemplo, o donde el observador está. Y el vehículo ya viene con cierta velocidad de 15 metros sobre segundo. ¿Qué significado tiene eso? Que cada segundo que transcurra, el automóvil se va a desplazar 15 metros. Por lo tanto, si va 15 metros sobre segundo, cada segundo son 15 metros que el automóvil se desplaza. Por lo tanto, en el primer segundo se desplazó 15 metros, en el segundo se desplazó 30, en el tercer segundo 45 metros, en el cuarto segundo se desplazó 60 metros y en el quinto segundo se desplazó 75 metros. Esas son las condiciones del movimiento rectilíneo uniforme, una trayectoria recta y que la velocidad permanezca constante. Por lo tanto, en todos los momentos que nosotros observemos el automóvil, se desplazará exactamente a la misma velocidad. Eso es el considerado movimiento rectilíneo uniforme. Imagínese que este fuera usted, esto fuera otra persona, esta otra persona, esta otra persona, esta otra persona y esta otra persona. Significa que todos, al momento que vean pasar el vehículo, todas las personas lo van a observar exactamente a la misma velocidad. Y para llegar de una persona a otra simplemente va a transcurrir un segundo. Eso es lo que significa que el automóvil vaya a una velocidad de 15 metros por segundo. Se va a desplazar 15 metros cada segundo que transcurra. Imagínense si esto se mantiene. Al sexto segundo va a llegar exactamente 90 metros. En 7 segundos ya llegó a 105 metros, por ejemplo.
Y con esas predicciones nosotros pudiéramos decir cuánto tiempo, en este caso cuánto tiempo se va a tardar en llegar, por ejemplo, a una distancia mucho mayor. Imagínense una distancia de 3 kilómetros. Si este automóvil va a 15 metros sobre segundo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se puede tardar en llegar a 1 kilómetro y medio, por ejemplo? Esas predicciones se pueden hacer a partir de despreciar el rozamiento o fuerzas de rozamiento sobre el automóvil. Pasemos a lo siguiente entonces. O significaría que en el ejemplo anterior la velocidad siempre permanece constante, es decir, la división entre el desplazamiento entre el tiempo se va a considerar como constante. Significa que los cambios de posición, o sea, delta X, siempre que usted observe esta nomenclatura, un delta, la letra del alfabeto griego mayúscula, delta significa un diferencial, es decir, la diferencia entre el mayor de algo y el menor de algo. Por ejemplo, si nosotros tenemos delta X, nosotros vamos a entender en física un cambio de posición, diferencial de posición, es decir, posición final menos posición inicial. Si nosotros tenemos un delta T, lo que eso quiere decir es tiempo final en menos tiempo inicial. Imagínense que tengamos delta V. ¿Qué significaría eso? Velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, en estas condiciones, la velocidad siempre permanece constante. Significa que los cambios de posición o delta X respecto al tiempo, los cambios de posición del tiempo, son uniformes entre cada intervalo. Veamos algunas ecuaciones cinemáticas. La vamos a trabajar de dos maneras. En este primer video nos vamos a referir a cuando la situación problemática no representa unidades vectoriales. En el siguiente video pues vamos a trabajar cuando representen unidades vectoriales. En las vectoriales existen algunas ecuaciones cinemáticas con respecto al MRU. Tenemos para encontrar la posición, podemos utilizar su fórmula que dice el cambio de posición es igual a la velocidad por el cambio de tiempo. Con esta fórmula que está acá, nosotros podemos despejar, por ejemplo, delta X es X final menos X inicial y delta T es tiempo final menos tiempo inicial. Por lo tanto, si yo quiero, por ejemplo, la posición final del objeto, entonces, si esto es posición final menos posición inicial, la posición inicial que se encuentra restando cambia de operación y pasaría a sumar. Y ahí ya puedo encontrar la posición final a la que se encontraba el objeto. O si nosotros tuviéramos la posición inicial, o más bien quisiéramos encontrar la posición inicial, entonces simplemente despejamos en delta X. Si delta X es posición final menos posición inicial, entonces la posición final pasaría a restar y el menos multiplicamos toda la operación por menos 1 para volverlo positivo. Es decir, la fórmula de la posición me dice que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el cambio de tiempo. Recuerde, estas fórmulas son para unidades vectoriales, llámese posición y llámese, en el caso de desplazamiento, y llámese velocidad. Vamos a hacer las aclaraciones pertinentes. Ahora, las fórmulas para encontrar la velocidad de un objeto que se encuentra en estado movimiento rectilíneo uniforme. Su formulita en este caso simplemente es la división entre el desplazamiento entre el cambio de tiempo que sufre, es decir, delta X entre delta T. Delta X es X final menos X inicial, es decir, posición final menos posición inicial, y delta T es el cambio de tiempo, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. Si nosotros realizamos esa razón o división, entonces encontraríamos la velocidad a la cual se mueve el objeto en cuestión. Ahora la tercera relación, ¿cómo encontrar el tiempo? El tiempo es una
unidad fundamental, recuerde lo de la física, por lo tanto este no es ni vectorial ni escalar, ¿verdad? Es una unidad fundamental. En este caso, el tiempo nosotros lo podemos calcular dividiendo el cambio de posición entre su velocidad. Si yo tengo tiempo final y quiero saber el tiempo inicial, entonces simplemente despejamos. Igualmente, si yo tengo tiempo inicial y deseo saber el tiempo final, entonces simplemente despejamos. Estas ecuaciones, recuerda que el movimiento rectilíneo uniforme simplemente relaciona tres cosas. En el caso de vectoriales, relaciona posición, velocidad y tiempo. Cambio de posición, eso se define como desplazamiento, velocidad y tiempo. Desplazamiento y velocidad son magnitudes vectoriales porque tienen una dirección y un sentido, pueden ser positivos y pueden ser negativos, y en el caso del tiempo es una unidad fundamental de la física, una magnitud fundamental de la física. Entonces, en este caso, estas serían las fórmulas para encontrar, imagínese, usted conoce la velocidad a la que se desplaza un objeto y el tiempo que tardó para llegar a un determinado lugar. Entonces, perfectamente usted puede encontrar el desplazamiento que tuvo. Ahora, imagínese usted que conozca el desplazamiento del objeto y conozca el tiempo que tardó en llegar a X posición. En ese caso, usted pudiera determinar la velocidad a la que viaja ese objeto. Es decir, las condiciones mínimas es que usted conozca dos de estos tres elementos: posición, velocidad y tiempo. Si usted conoce dos de ellos, perfectamente puede encontrar la tercera utilizando estas fórmulas. En el caso, las fórmulas anteriores están definidas mayormente en si la situación se trata de manera vectorial. Recuerde, la velocidad se refiere a un cambio de posición con respecto al tiempo y el desplazamiento simplemente como un cambio de posición, son magnitudes vectoriales. Pero si se trabaja estas mismas situaciones de manera escalar, ya el desplazamiento sería una distancia y la velocidad sería una rapidez. Por lo tanto, las formulitas que son las que más se ocupan a niveles básicos de estudiante son estas de acá. Distancia, su fórmula es igual a velocidad por tiempo. Es decir, para encontrar la distancia a la que se mueve un objeto en movimiento rectilíneo uniforme, hay que conocer la velocidad y el tiempo que transcurre. Si conocemos esas dos, perfectamente podemos encontrar su distancia. Si lo que queremos encontrar es su rapidez, no le llame velocidad, velocidad es vectorial, rapidez es escalar. Si queremos encontrar su rapidez, que siempre se va a identificar por la letra V, la rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Es decir, para calcular la rapidez a la que va un objeto en movimiento, yo necesito saber la distancia que recorrió y el tiempo que tardó en recorrer esa distancia. Si conocemos esos dos elementos, podemos encontrar su velocidad, su rapidez, perdón. Y en este caso, el tiempo. El tiempo, como no es una magnitud ni escalar ni vectorial, el tiempo en el caso se divide la distancia entre la velocidad o rapidez cuando no es vectorial. Por lo tanto, aquí tenemos las fórmulas, que estas son las que más se conocen sobre el movimiento rectilíneo. Tome en consideración lo siguiente: las fórmulas son las mismas, solo que una es para magnitudes vectoriales y la otra son para magnitudes escalares. Porque si usted observa, tome esto como que si fuera distancia. Distancia es igual a rapidez por tiempo. Y aquí que tenemos, posición es igual a velocidad por intervalo de tiempo. Es lo mismo. Solo que en este caso el desplazamiento es un cambio de posición y en el tiempo es un intervalo en el que realiza ese cambio de posición. Ahora, velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad? Desplazamiento entre el intervalo de tiempo. ¿Cómo se calcula la rapidez? La rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Cambio de posición, vector, distancia, escalar. Y el tiempo se calcula como
cambio de posición entre velocidad. Y en A escalar se calcula como distancia sobre velocidad. Es decir, las fórmulas son las mismas. Simplemente hay que identificar en el problema que vamos a estudiar, hay que identificar si se trata de una situación que involucre vector o una situación que involucre unas magnitudes escalares. Entonces, si la situación representa un vector, entonces hay que ocupar estas tres fórmulas de acá. Pero si la situación problemática representan escalares, pues entonces vamos a utilizar estas formulitas que están acá, que son las que más se han utilizado a través de su vida como estudiante. A esta altura, pues creo que la gran mayoría, estas fórmulas ya las conocía. Tal vez estas son las nuevas, porque la gente por costumbre siempre le suele llamar distancia al cambio de posición, velocidad, aunque se trate de rapidez, pero nosotros en esta clase estamos dejando claros esos conceptos. Distancia para escalar y posición o desplazamiento, cambio de posición, es para vectorial. Velocidad es para vector y rapidez es para una magnitud escalar. En ambas situaciones cada uno tiene su respectiva fórmula que básicamente son las mismas. Entonces, para el caso de las escalares, existe un pequeño truco para recordar la fórmula, porque recuerde, hay que, al menos la base de la física, uno no es máquina para aprenderse toda la fórmula, pero al menos las fórmulas más básicas en la física es de ley que un estudiante las conozca de memoria. En el caso aprenderse una fórmula y aprender a despejarla, por ejemplo. Imagínese usted que del movimiento rectilíneo usted se aprende únicamente esta fórmula. Distancia igual a velocidad por tiempo. Imagínese usted, solo de esta se acordó. Bueno, si la sabe despejar, entonces ya tiene las tres. Si la distancia igual a rapidez por tiempo, si yo quiero calcular la rapidez, simplemente el tiempo lo mando a dividir. Entonces, la rapidez va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Ahora, si yo quiero el tiempo, la rapidez que se encuentra multiplicando la paso a dividir. Entonces, con una sola fórmula y aprender a despejarla, nosotros ya conocemos las otras dos. Pero un truquito que sirve para recordar la fórmula de MRU, pero cuando son escalares, es un famoso triángulo del movimiento. Imagínese usted. Formemos un triángulo grande de los cuales dividámoslo en tres partes. Esto queda sin nada y lo dividimos en tres partes. Imagínense ustedes, son las que están coloreadas. A la parte de arriba la vamos a llamar distancia, al triángulo de la izquierda le vamos a llamar rapidez y al triángulo de la derecha le vamos a llamar tiempo. Ahora, este triangulito me permite conocer la relación de las tres o los tres elementos del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo se hace? Bien, preste atención. Es bien sencillo. Imagínese usted que quiere encontrar la distancia. En el triángulo tapa la distancia y si quedan a la par es multiplicación. Entonces aquí tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ahora, imagínese usted que lo que quiere es, por ejemplo, rapidez. En este caso, la rapidez va a ser igual, mire, quedó uno sobre otro, uno arriba del otro. Por lo tanto, la rapidez va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Y por último, si nosotros quisiéramos encontrar el tiempo, note que estos dos elementos, uno quedó arriba del otro. Por lo tanto, el tiempo es igual a la distancia dividida entre la rapidez. Y con este pequeño triángulo, nosotros tenemos las tres fórmulas ya definidas. Esto es bien útil. Imagínense escribirlo en una paginita y simplemente estar viendo la relación que guardan los tres. En el caso de la distancia, rapidez por tiempo, porque están a la par. En el caso de la rapidez, se tapa y me queda distancia sobre tiempo. Y en el caso del tiempo, tapamos y solo me quedaría distancia entre velocidad. Este es un pequeño recurso mnemotécnico para que usted se aprenda la formulita del movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? No es necesario aprendérselo de memoria, simplemente coloque estas tres letras en estas posiciones triangulares, ¿ven? La de arriba, VT.
Con esa simplemente va tapando y ya tiene todas las demás. Aclaremos definiciones. En la unidad del sistema internacional, tanto la distancia en escalar como el desplazamiento, que es vectorial, las unidades que vamos a utilizar son los metros. Es decir, todas las respuestas y todos los ejercicios que hablen de distancias o de desplazamientos, tenemos que utilizarlo en metros. Si no está en metros, se tiene que hacer la transformación, es decir, la conversión. La rapidez en escalar y la velocidad en vectorial, las unidades que vamos a utilizar en el sistema internacional siempre es metro sobre segundo. Si está en kilómetro por hora, tenemos que hacer la transformación. Las unidades del sistema internacional exigen que sean en esto de acá. Aunque hayan libros que trabajen con kilómetros por hora y etcétera, etcétera, lo correcto tiene que ser en estas unidades que está viendo en pantalla. Y el tiempo lo vamos a trabajar siempre en segundos. Es decir, si estos tres elementos no se encuentran en estas magnitudes, nos va a tocar realizar conversiones de unidades de medida. ¿Ya? Nos va a tocar realizar conversiones. Recuerde que ya hay un tema donde ya estudiamos las conversiones y por lo tanto podemos convertir perfectamente. Imagínense que nos den una distancia en millas, pues lo transformamos a metros y ya está. Nos dan una rapidez de kilómetro por hora, pues lo transformamos a metros sobre segundo y ya está. Y si de tiempo nos hablan de horas, pues lo transformamos a segundo y ya está. Pero tienen que estar en estas unidades. Recuerden, distancia y desplazamiento siempre en metros. Rapidez y velocidad, metros sobre segundo. Y el tiempo siempre en segundo. No voy a olvidar esa parte, ¿verdad? Cualquier conversión simplemente se realiza. Bien, hagamos un pequeño análisis en el movimiento rectilíneo uniforme con respecto al desplazamiento. Aclaremos esto. Desplazamiento, recuérdelo usted que es un cambio de posición, ¿verdad? Aclaremos esta parte. En un desplazamiento, si la posición final es mayor a la posición inicial, quiere decir que el objeto se mueve a la derecha. Si la posición final es mayor a la posición inicial, el objeto se mueve a la derecha. Segundo análisis. Si la posición final es menor a la posición inicial, entonces el objeto se mueve a la izquierda. Tercer análisis. Si la posición final es igual a la posición inicial, quiere decir que el objeto se encuentra en reposo o se fue y regresó al inicio. Entonces en ese caso va a haber posición final y posición inicial igual. Ya vamos a aclarar esto con un ejemplo. Recuerden, análisis del desplazamiento. Si la posición final es mayor a la inicial, se mueve a la derecha, porque la respuesta va a ser positiva. Si la posición final es menor a la posición inicial, se va a mover a la izquierda del punto de referencia, porque va a tener un signo negativo. Y si la posición final es igual a la posición inicial, quiere decir que o no se movió, o fue y regresó al mismo punto. Veamos esto, pongamos en práctica estas ideas con unos ejemplos. Imagínese usted, un automóvil parte de la posición X igual 5 metros, es decir, del punto de referencia. Siempre partamos de un punto de referencia arbitrario, es decir, en cualquier posición. Desde ese punto, a los 5 metros, partió el automóvil hacia la posición 12 metros. Determine el desplazamiento y la distancia recorrida. Bien, con esto dejamos claro la diferencia entre desplazamiento y distancia. Por favor, poner atención, porque esta parte llegan a viejos y los alumnos siempre llamándole distancia a todo. Y no todo es distancia. Desplazamiento y distancia son dos cosas distintas. Tienen relación, pero son distintas. Tomemos esto como el punto de referencia. 0. Siempre el punto de referencia. A la derecha va a estar lo positivo y a la izquierda va a ser lo negativo. Pero de un punto de referencia cualquiera. Entonces, si el automóvil parte a 5 metros del punto de referencia y cambia de posición a 12 metros, utilizando la fórmula,
delta X, o sea, el cambio de posición, desplazamiento, en pocas palabras, va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Sustituyendo los datos, la posición final es en la que está ahorita el objeto, es decir, a 12 metros. Y la posición inicial es la que estaba en el inicio del objeto. Por lo tanto, cuidado con los signos, la posición final es 12 metros, menos de fórmula, y la posición inicial son 5 metros. Utilizando ahí la calculadora, que no es del todo necesario, pero vamos a hacer, 12 menos 5 es positivo 7. En este caso, su desplazamiento fue de 7 metros. Es decir, aquí está el vector, miren, a la derecha porque fue positivo, desde los 5 a los 12 se desplazó 7 metros. Es decir, el desplazamiento es de 7 metros hacia la derecha. Pero ¿cuál es la distancia que recorrió? En este caso, la distancia también es de 7 metros. Es decir, el desplazamiento es el cambio de posición, posición final menos posición inicial, y la distancia es la longitud de la trayectoria que siguió. Y en este caso, la longitud desde aquí, 5 metros, hasta acá, 12 metros, es de 7. Es decir, su longitud de lo que se desplazó es de 7 metros. Este ejemplo no es tan complicado como el siguiente. Vamos al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 dice, un automóvil parte de la posición x sub x igual a 0 metros, es decir, parte del punto de referencia, del origen, hacia la posición 8 metros. Como es positivo, es hacia la derecha. Luego se regresa, pero se detiene en la posición x igual 2 metros. Tenga cuidado con esto, porque cuando dice la posición x igual 2 metros, no es 2 metros de la regresa. O sea, no es 2 metros cuando se regresó, sino que es 2 metros del punto de referencia. Eso hay que tener un gran cuidado con esas cosas. Bien, entonces, si el punto de referencia está en el 0, de ahí va a partir el objeto hasta la posición 8 metros. Imaginémonos hasta acá. Pero luego se regresa hasta la posición 2 metros. Repito, no significa 2 metros después de esta posición a la que estaba, sino que cuando dice posición 2 metros, recuerde que el punto de referencia es esto, ¿ve? Por lo tanto, los 2 metros va a estar a la derecha del punto de referencia. Y con este ejemplo sí que se pone en práctica lo que es el desplazamiento. Desplazamiento es igual a cambio de posición, posición final menos posición inicial. La posición final es a la que está el objeto ahorita. Por lo tanto, la posición final ahorita, el muñequito, mire Mario Brobe, no valga la propaganda, el muñequito está justo en el 2 metros, no está aquí, ve. La posición final entonces sería 2 metros y la posición inicial 0 metros. Luego 2 menos 0 obviamente queda 2. Entonces su desplazamiento en este caso fue de 2 metros a la derecha porque es positivo. ¿Nota usted? Si inicialmente aquí estaba el muñequito, definitivamente se quedó a la derecha. Por lo tanto, su vector va a ser positivo, es hacia la derecha. Quiere decir entonces que el desplazamiento que el objeto sufrió es de 2 metros hacia la derecha. Se fue 8 hacia la derecha, regresó 6 metros y se quedó a 2 metros del inicio. Entonces, su desplazamiento simplemente fue 2 metros, porque el desplazamiento es el cambio de posición. Es decir, aquí estaba el inicio y hoy está acá. No me interesa todo este trayecto de acá, simplemente el cambio de posición. Por lo tanto, si estaba al inicio aquí y hoy está acá, su desplazamiento solo es de 2 metros. Pero con respecto a la distancia, como la distancia es la longitud de la trayectoria, en este caso, primero, el objeto se fue hasta los 8 metros. Por lo tanto, hasta aquí
recorre una longitud de 8 metros. Luego regresa hasta la posición de 2 metros. Entonces, entre 0 y 8, si quedó a 2, significa que, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros de longitud al regreso. Es decir, hizo 8 metros de ida e hizo 6 metros de regreso. Por lo tanto, su longitud de la trayectoria es todo, los 8 de ida y los 6 de regreso. Por lo tanto, su distancia es de 14 metros. Mire la diferencia entre desplazamiento y distancia. Yo creo que es más claro el agua. Desplazamiento es cambio de posición de donde estaba al inicio a donde terminó. Y distancia es una sumatoria de todas las longitudes de la trayectoria que hizo el objeto. Veamos entonces un ejemplo número 3, siempre referente a cambios de posición y distancia. Un automóvil parte de la posición en el origen, en el punto de referencia, hacia la posición 14 metros a la derecha porque es positivo, 14 metros. Luego regresa y se detiene en la posición X igual menos 4 metros. ¿Qué significa esto? Que se fue a la izquierda de donde empezó. Analícelo bien. Si empezó en el origen, en el 0, punto de referencia, y terminó, o sea, se fue 14 metros, regresó y de remate quedó en una posición de menos 4 metros. Significa que quedó a la izquierda de donde empezó. Determina el desplazamiento y la distancia recorrida. Bien. Punto de referencia, llamémosle 0. De aquí agarró hacia la derecha 14 metros. Luego se regresó y quedó en la posición de menos 4 metros. Analicemos entonces. Partamos del desplazamiento. Desplazamiento es el cambio de posición. Es decir, posición final menos posición inicial. Posición final a la que está ahorita el muñeco. Su posición está en menos 4 metros. Y la posición inicial es donde empezó, que es en el punto de referencia, en el 0. Menos 4 menos 0 sigue siendo menos 4. Significa esto que su vector es hacia la izquierda, es negativo. Por lo tanto, podemos llamarle al desplazamiento, ¿cuánto se desplazó el muñeco? 4 metros, pero hacia la izquierda. Se puede también poner menos 4 metros, pero ahí ya no se le pondría hacia la izquierda, porque sería redundante, menos 4 metros hacia la izquierda. Con poner el menos 4, yo ya sé que es hacia la izquierda de mi punto de referencia, o mi punto de partida. Por lo tanto, el desplazamiento fue de 4 metros hacia la izquierda. Pero vamos ahora con su distancia. La distancia, recuerde usted que es la longitud de la trayectoria, es decir, la longitud de todo lo que sufrió en el trayecto. Por lo tanto, primero se fue de 0 a 14 metros. Ahí hay una distancia de 14 metros, una longitud. Luego regresó, digamos, al punto de origen. Ahí hay otra longitud de 14 metros. Y luego avanzó 4 metros a la izquierda. Y ojo, no vamos a poner menos 4. Vamos a poner 4 positivo. ¿Por qué razón? Porque la distancia es una longitud. Y la longitud no pueden ser negativas. Desplazamiento sí porque es un vector, pero la distancia no porque es una longitud. Entonces, si sumamos ahí, aunque no es del todo necesario utilizar la calculadora, 14 más 14, 28, más 4 es 32. Quiere decir que el objeto recorrió una distancia de 32 metros en total. Aquí no importa derecha o izquierda. Recorrió una distancia de 32 metros en total. Se desplazó menos 4 metros, es decir, 4 metros a la izquierda, pero recorrió una distancia de 32 metros. Bien, ahora veamos el ejemplo número 4. Un automóvil parte de la posición X igual 0 metros, o sea que parte del origen, parte en el
punto de referencia hacia la posición 10 metros, o sea, otra vez agarro a la derecha. Esto puede agarrar a la izquierda también, no hay problema. Luego regresa y se detiene en la posición en la que inició, es decir, en el punto de referencia. Determina el desplazamiento y la distancia recorrida. Desde ya se puede saber el desplazamiento, solo con leer, no se requiere ni el diagrama. Pero en este caso, partamos del punto de referencia 0 metros. De aquí partió el objeto. Entonces, este objeto recorrió 10 metros hacia la derecha. Hubo un cambio de posición, pero luego regresó al punto de inicio, es decir, en 0 metros. Desplazamiento, cambio de posición, posición final menos posición inicial. Su posición final es 0 metros y su posición inicial es 0 metros. ¿Qué significa eso? Que el cambio de posición es de 0 metros. No hubo desplazamiento. Es decir, el objeto no se desplazó para nada. Pero sí recorrió una distancia. Como la distancia es la longitud de la trayectoria, primero hacia la derecha recorrió 10 metros. Luego hacia la izquierda una longitud de 10 metros también. Entonces 10 más 10 obviamente es 20 metros. 4 ejemplos suficientes para entender la diferencia entre distancia y desplazamiento. Desplazamiento es un cambio de posición y la distancia es la longitud recorrida durante el trayecto. Eso se le tiene que quedar muy guardado en su memoria. Luego, análisis pero de la velocidad. Así como el desplazamiento tiene su análisis, la velocidad también tiene su análisis. En la velocidad, como acuérdense que la velocidad se obtiene como desplazamiento entre tiempo. Desplazamiento es posición final menos posición inicial. Si la posición final es mayor a la posición inicial, la velocidad va a ser positiva. ¿Y qué va a significar eso? Que se mueve hacia la derecha el objeto. Se mantiene igual. Segunda condición, si la posición final es menor que la posición inicial, entonces la velocidad va a dar negativa y esto puede ser. Lo que no puede ser es que la rapidez dé negativa, pero la velocidad puede ser negativa. ¿Y qué va a significar eso? Que se mueve a la izquierda. Luego, si la posición final es igual a la posición inicial, quiere decir que no hay velocidad. Es decir, o está en reposo o frenó en el punto de inicio, cualquiera de las dos. Y esto sería el análisis de la velocidad. Bien, pasemos a los ejemplos entonces. Ya del MRU. Un estudiante parte de su casa al colegio caminando. Sale a las 6:15 am y llega al colegio a las 7 am. Si su casa se encuentra a una distancia de 3.6 kilómetros, ¿cuál fue su rapidez? Bien, si usted nota, por los datos que me dan, estamos en una situación donde involucra escalares, no vectores. Porque habla de distancia y no de desplazamiento y habla de rapidez y no de velocidad. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar es el triángulo del MRU. Primero, siempre al inicio, acostúmbrese, al inicio, coloque siempre los datos y convierta al sistema métrico decimal, es decir, el sistema internacional de medida. Recuerde, siempre al inicio, coloque los datos que conoce y el dato desconocido y a la vez coloque todo para que sea dimensionalmente correcto, es decir, haga las conversiones pertinentes. Los datos, lo primero que yo conozco es, conozco el tiempo final. Llego al colegio a las 7 de la mañana. Conozco la distancia que hay entre la casa y el colegio, que es de 3.6 kilómetros. Y mi pregunta es la rapidez. Por lo tanto, recuérdelo, si conocemos 2 de 3, se puede utilizar. La situación es la siguiente. Desde la casa hasta el colegio, una persona partió a las 6:45 y llegó a las 7 de la mañana. La distancia que hay entre la casa y el colegio es de 3.6 kilómetros y la pregunta es, ¿a qué velocidad se dirige esta persona para que haya hecho esa distancia en este intervalo de tiempo? Aquí está planteada la situación
Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomen en cuenta que aquí tenemos un delta t. Delta, ya lo dijimos, es un cambio de algo. En este caso, tiempo final menos tiempo inicial. Delta tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Esto no es necesario, yo lo estoy poniendo porque es ejemplo. Pero entre las 6 y 15 y las 7, ¿cuántos minutos transcurrió? O sea, eso no es necesario ni hacerlo, pues, pero lo vamos a hacer. Tiempo final, las 7. Menos de fórmula, tiempo inicial, 6 y 15. Si a las 7 le restamos 6 y 15, eso nos da como resultado 45 minutos. Tome en cuenta que aquí no estoy hablando de horas, porque esto no es 7 horas y esto no es 6.15 horas. De hecho, aquí son 6 horas y un cuarto de hora, es decir, 6.25 de hora. Pues aquí solo es una mera representación nada más. Le repito, esto lo pudimos haber hecho sin necesidad de hacer todo este proceso. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre las 6:15 y las 7? 45 minutos. Sencillo, ¿ya? 45 minutos. Si a 60, en el caso le restamos 15, 45 minutos. Entonces, con estos datos, analicemos lo siguiente. Veamos, ¿tiempo está en minutos? No, tengo que convertirlo a segundos. ¿Distancia está en kilómetro? No, tengo que convertirlo a metro. Por lo tanto, lo hacemos. Tan sencillo como esto. Recuerde el método de conversión. Un kilómetro tiene 1000 metros y tiene que quedar en diagonal para que se pueda simplificar. Esta es la equivalencia. Entonces se coloca el que quiere eliminar en diagonal y arriba coloca su equivalencia. Si lo que usted quiere eliminar está abajo, entonces arriba coloca la unidad y abajo su equivalencia. Siempre tiene que quedar en diagonal. Por lo tanto, un kilómetro equivale a 1000 metros. En este caso, kilómetro con kilómetro se anula y simplemente hay que multiplicar 3.6 por 1000 y dividirlo entre 1. Vamos a hacer 3.6 por 1000 dividido entre 1. Esto nos da 3600. ¿Qué? Metros. Luego el tiempo, 45 minutos. En diagonal. Un minuto equivale a 60 segundos. Minuto con minuto se cancela y me queda 45 por 60 sobre 1. Utilizamos la calculadora. 45 por 60 es 2700. ¿2700 qué? Segundos. Bien, ya que tenemos todo lo necesario, aquí está en el sistema internacional, hoy ya puedo ocupar nuestro triangulito. Me están pidiendo velocidad, rapidez, perdón. En este caso, la rapidez va a ser igual a la distancia dividida entre el tiempo. Solo hay que tapar, ¿verdad? Dividida entre el tiempo. Fórmula. Rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Sustituyendo, distancia 3600 metros y el tiempo 2700 segundos. Miren, la respuesta me va a dar metros sobre segundo como exige el sistema internacional. Entonces dividimos 3600 entre 2700 y esto nos da en decimal 1.333 hasta el infinito. Tomamos dos decimales, nada más, entonces me queda 1.33 porque el siguiente 3 no alcanza a redondear. Entonces me queda 1.33 metro sobre segundo, correcto con el sistema internacional. Y ahí tenemos resuelto nuestro primer ejemplo. Vamos al ejemplo número 2. El ejemplo 2 dice: un automóvil viaja desde la ciudad de Sonsonate a la capital del país, obviamente a San Salvador, ¿verdad? A una rapidez, entonces esto es escalar, no es vectorial, a una rapidez de 90 km por hora, pero esto no está en el sistema correcto, porque la rapidez tiene que estar en metros sobre segundo, por lo tanto esto nos va a tocar convertirlo, desde ya hay que tomarlo en cuenta. Si la distancia que los separa es de 40 millas, tampoco las millas hay que convertirlas a metros. Calcule su tiempo. Ahora la pregunta es ¿cuánto tiempo tardó el automóvil desde Sonsonate a San Salvador si va a una rapidez media de 40 km por hora? Evidentemente se topa con trabazones, se topa con tráfico, pero aquí
todo eso se desprecia. Entonces, veamos los datos que conocemos. Conocemos que el automóvil va a una rapidez de 90 km por hora. Primer dato. Segundo dato, conocemos también que son 40 millas de distancia. Pregunta, el tiempo. 3 elementos son nada más. Miren. Veamos el diagrama. Nosotros tenemos el punto de inicio Sonsonate y el punto de finalización San Salvador. Entonces, lo separa 40 millas de distancia. El automóvil va a 90 km por hora y la pregunta es, ¿cuánto tiempo se va a tardar en llegar a San Salvador? Bien, a partir de esto, retomemos el ejemplo y tenemos que su rapidez de 90 km por hora, su distancia es de 40 millas y el tiempo. No puedo utilizar las fórmulas del triángulo MRU porque no están en el sistema correcto, por lo tanto lo transformamos. Primero, velocidad tiene que estar en metros sobre segundo, por lo tanto convertimos a metros sobre segundo. Primera equivalencia, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Mire, diagonal, ¿ve? ¿Para qué? Kilómetro con kilómetro se anula. Arriba queda su equivalencia. Ahora vamos anulando hora. Tiene que quedar en diagonal, tiene que quedar, ¿ve? Entonces arriba va a quedar hora y abajo su equivalencia. Una hora equivale a 3600 segundos. Ya lo tenemos. Entonces arriba me queda 90 por 1000 por 1 y abajo me queda 1 por 36. Miren, hora con hora se simplifica y me queda esto. Utilizamos la calculadora, solo me queda metro. Miren, si usted observa, al anular todo, lo único que me queda metros sobre segundo. Entonces, usamos la calculadora acá. Multiplicamos. Primero, activamos la fracción. 90 por 1000 por 1 entre 1 por 3600. Y nos da 25. ¿25 qué? Metros sobre segundo. Aquí no apareció, pero es metros sobre segundo. ¿Ven? Ahora, 40 millas hay que convertirlas a metros. Equivalencia, la milla tiene que quedar abajo, en diagonal, ¿ve? Para que se pueda cancelar. La equivalencia solo se buscan en las tablas o buscamos en internet, eso no hay problema. Una milla equivale a 1609.3 metros. Entonces, para eso lo colocamos en diagonal, milla con milla se simplifica. Arriba me queda 40 por 1609.3 y abajo me queda 1. Utilizamos nuestra calculadora, activamos la fracción, 40 por 1609.3 dividido entre 1. Esto nos da 64.372 metros. 64.372 metros, es decir, cerca de 64 kilómetros, para tener la idea. Suena bastante, pero son 64 kilómetros. Bien, ahora, ya que tenemos expresado en el sistema internacional, recordamos el triangulito, porque esto es escalar, no es vectorial, y de acá lo que me piden es tiempo. Tiempo está aquí, por lo tanto, tapamos tiempo y me queda distancia sobre velocidad. Distancia sobre velocidad. Utilizamos su fórmula pertinente. El tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. Sustituimos los datos. Distancia es 64.372 metros entre su velocidad, que es 25 metros sobre segundo. Quedaría expresado de esta manera. Bien, acá le doy una pista. Si usted transforma desde el inicio al sistema internacional, no hay problema de cómo le queden las unidades. De hecho, en ejemplos posteriores, yo voy a estar trabajando solo las magnitudes. Y yo ya sé que el tiempo es segundo, obligatorio. Si usted lo trabajó en fracciones al inicio, o sea, los convirtió al inicio, usted puede tener la certeza de que su respuesta va a estar expresada en la unidad correcta. Si es tiempo, va a estar en segundo. Si es distancia, va a estar en metro. Y si es velocidad, va a estar o rapidez, en metros sobre segundo. Entonces, en este caso, como ya transformamos, yo perfectamente puedo poner acá segundo de un solo. Es decir, dividir con la calculadora
el 64.372 entre 25 y nos da 2.574.88. Veamos si es cierto. 64.372 entre 25. Sí, 2.574.88. Y poner segundos de un solo. ¿Ya? Poner segundos de un solo. Pero le voy a hacer la demostración de dónde es que queda eso. Si usted nota, las unidades de arriba con la de abajo se forma un extremo por medio. Método de sándwich. Le agregamos un 1 abajo y multiplicamos metro por segundo y lo colocamos arriba, metro por segundo. Y abajo me quedaría 1 por metro, que sigue siendo metro. Entonces, metro con metro se cancela y la respuesta me queda simplemente segundo. Eso perfectamente me lo pude haber evitado. Poner la respuesta de una sola vez, 2.574.88 segundos. Porque como lo transformamos al inicio, usted tiene el permiso de que la seguridad de que la respuesta va a estar expresada en el sistema que es. Pero aquí le demostré por qué queda en segundo, ¿ve? Porque cualquiera puede tener la duda de por qué queda en segundo. Y aquí está la razón, ¿eh? Ya no ejemplos posteriores, ya no es necesario. Usted ya sabe que la respuesta es segundo, si es tiempo. Sabe que la respuesta es metro, si es distancia. Y sabe que la respuesta es metro sobre segundo, si es rapidez. Vamos al último ejemplo entonces. El ejemplo número 3 dice, en este caso, un avión vuela a una rapidez de 650 kilómetros sobre hora. Si tarda en viajar del Salvador hasta Miami 2 horas y media, ¿qué distancia recorre en ese tiempo? Bien, desde ya tengamos en cuenta, la rapidez no está expresada en el sistema correcto. 650 kilómetros sobre hora, tenemos que convertirlo a metros sobre segundo. Luego, su tiempo, convertirlo también a segundo. La pregunta es distancia y si nosotros lo convertimos desde el inicio, ya sabemos que la distancia nos va a dar en metros. Veamos los datos. Conocemos su rapidez, 650 kilómetros sobre hora. Y conocemos su tiempo, que es 2.5 horas. Acuérdense que son 2 horas y media, o sea, la mitad de la otra hora. 2.5 de horas. En minutos sería 2 horas son 120 y 30 minutos, que es la media hora, son 150 minutos. Ahí como usted lo quiera trabajar. Solo tome en cuenta que al final siempre se va a transformar a segundo. Entonces 2 horas y media realmente son 2.5 horas. La rapidez es de 650 kilómetros sobre hora y su distancia pues, es lo que vamos a averiguar. La situación es la siguiente. Del Salvador se quiere viajar a Miami en avión. El avión tarda 2 horas y media en llegar a su destino, es decir, del aeropuerto de El Salvador hasta el aeropuerto de Miami. Y la pregunta es, si el avión va a 650 kilómetros sobre hora, ¿cuánto es la distancia que ha recorrido en 2 horas y media? Es decir, en todo este trayecto, ¿cuántos metros hay? Entonces, retomamos otra vez los datos y tendríamos lo siguiente. El tiempo es 2.5 horas o 150 minutos. Su rapidez de 650 kilómetros sobre hora y la distancia es la pregunta. Convirtamos primero las horas a segundo. Para esto, recuerde la equivalencia en diagonal, ¿ve? Horas tiene que quedar en diagonal para que se pueda simplificar. Una hora equivale a 3.600 segundos. O sea, es una razón en la cual colocamos su equivalencia o arriba o abajo. Como lo quiero eliminar en diagonal, entonces la equivalencia va arriba. Hora con hora se simplifica y arriba me queda multiplicado 2.5 por 3.600 segundos sobre 1. Ocupamos nuestra calculadora. Aquí básicamente 2.5 por 3.600 nada más, porque sobre 1 es lo mismo. Da 9.000 segundos. Es decir, el avión se tardó 9.000 segundos en llegar hasta Miami.
Siguiente conversión, la rapidez, 650 kilómetros sobre hora. Convirtámoslo a metros sobre segundo. Primero, si quiero eliminar kilómetros, lo coloco en diagonal. Si quiero eliminar hora, lo coloco en diagonal hacia arriba. Ahí como usted prefiera. En este caso, kilómetro va a quedar abajo en diagonal. La equivalencia, 1 kilómetro son 1000 metros. Cancelamos kilómetro con kilómetro y hacemos lo mismo con hora. Hora lo vamos a colocar arriba para que se cancele. Y abajo vamos a colocar su equivalencia, que una hora son 3600 segundos. Entonces, hora con hora se cancela. Y arriba me quedaría 650 por 1000 por 1. Y abajo, 1 por 3600. Ocupamos nuestra calculadora. Como numerador, 650 por 1000 por 1. Y abajo simplemente 1 por 3600. Damos igual. Y esto nos da 180.55 y después del, porque hay que redondear a 2 decimales. Después del segundo decimal hay un 5. Por lo tanto, esto me quedaría 0.56. ¿Qué? Metro sobre segundo. Porque es rapidez. 180.56, sí, metro sobre segundo. Ya con el sistema correctamente expresado, ahora traemos el triangulito del movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, distancia va a ser igual velocidad por tiempo. Ocupamos la fórmula, que en este caso es rapidez, perdón. Distancia igual a rapidez por tiempo. Ocupamos nuestra fórmula y sustituimos. Rapidez, 180.56 metros sobre segundo. Tiempo transcurrido, 9000 segundos. Note que en este caso, segundo con segundo se va a simplificar. Uno queda en diagonal. Por lo tanto, la respuesta queda en metro como tiene que ser. Realizamos la multiplicación, multiplicamos 180.56 por 9000. Damos igual y eso nos da 1.625.040 metros. O sea que de El Salvador a Miami hay 1.625.040 metros. Suena bastante, sí, suena bastante, pero si lo convertimos a kilómetros, solo para tener una idea, son 1.625 kilómetros, o sea, tampoco es la gran barbaridad. Lo que pasa es que oír 1.000.000 ya suena bastante, pero eso es 1.000.000 de metros, 1.625.040 metros, que equivalen a 1.625.04 kilómetros, pero como en este caso el sistema internacional tiene que quedar en metros, ya estaría. Bien, eso sería todo con respecto al MRU y solo hago la última aclaración final. Yo recomiendo, pero esa es recomendación, convertir al inicio. ¿Ya? Convertir al inicio para que la respuesta esté en la unidad correcta del sistema internacional. Pero sí, aquí estamos trabajando con horas y horas también, o sea, las unidades son dimensionalmente correctas. Si todo es dimensionalmente correcto, se permite convertir al final, pero eso yo no lo recomiendo, ¿ya? Porque más de algunos se le puede ir 1 milla con 1 kilómetro y eso es problema. Pero, por ejemplo, en este ejercicio, 2 horas y media estaba en función de horas y aquí está en kilómetro sobre hora. O sea, tenemos el tiempo en hora y tenemos kilómetros sobre hora también. Es decir, directamente, y se lo voy a demostrar así de manera rápida, directamente, como la distancia es igual a rapidez por tiempo, lo pudimos haber ocupado la rapidez como 650 kilómetros sobre hora y multiplicarlo por el tiempo, que sería 2.5 horas. Hora con hora se me cancela y la respuesta me quedaría como kilómetro nada más. Ahora el kilómetro lo convertimos a metro, multiplicándolo por 1000, y me da 1.625.000 metros. Pero si usted nota,
hay una pequeña variación con respecto a la respuesta. Entonces yo sugiero siempre realizar la conversión al inicio, ¿ya? Eso evita futuros problemas. Bien, esto sería todo y nos vemos en la siguiente clase.